¿Y si te dijera que durante varias noches un asesino fugitivo estuvo observando a tu familia mientras dormían y el único que lo vio fue un niño de 10 años que pensó que era un fantasma? Esta no es ficción. Es la historia real que un usuario de Reddit compartió y que heló la sangre de miles de personas cuando conectaron los puntos. Déjame llevarte al año en que todo comenzó. El usuario de Reddit que compartió esta historia tenía apenas 7 años. Su hermano mayor tenía 10. Vivían en una casa en las colinas rurales de West Virginia, uno de esos lugares donde todos se conocen, donde las puertas rara vez se cierran con llave y donde la idea de que algo malo pudiera pasar parecía tan lejana como las luces de la ciudad más cercana. Su padre trabajaba en construcción y pasaba semanas fuera de casa. Durante esos largos periodos, eran solo 3 en esa casa grande, la madre y sus 2 hijos pequeños. La casa tenía una distribución particular que será importante recordar. Imagina subir las escaleras de madera que crujen con cada paso. Al llegar arriba, inmediatamente a tu derecha, está el dormitorio principal donde dormía la madre. Si giras a la izquierda, entras en un pasillo largo y estrecho. Es uno de esos pasillos que parecen interminables cuando eres niño, especialmente de noche cuando las sombras lo hacen parecer aún más largo. Al final del pasillo, girando otra vez a la izquierda, estaba la habitación del hermano mayor. En el extremo opuesto, la habitación del narrador, justo frente al baño. Pero aquí viene el detalle escalofriante. En cada extremo del pasillo había puertas con ventanas, puertas que siempre mantenían cerradas con llave. La del lado del narrador daba a un balcón con vista al jardín frontal. La del lado de su hermano se abría a un porche trasero. Puertas con ventanas que daban al exterior. En ambos extremos del pasillo, donde dormían 2 niños pequeños. Era una noche como cualquier otra. Bueno, pasada la hora de dormir como siempre. La madre se había quedado dormida en el sofá viendo televisión y finalmente despertó para llevar a los niños a sus camas. Los 3 subieron las escaleras en la penumbra, guiados solo por la tenue luz que se filtraba desde abajo. La rutina de siempre. Dientes cepillados, pijamas puestas. Buenas noches. Pero cuando el hermano mayor llegó al pasillo, se detuvo en seco, se dio la vuelta y regresó hacia el baño. Su voz temblaba ligeramente cuando dijo: «Voy a intentar hacer pis antes de acostarme». La madre, medio dormida, apenas prestó atención, pero entonces el niño añadió algo que haría que la sangre de cualquier padre se helara si hubiera estado lo suficientemente despierta para procesarlo. Las últimas noches he estado demasiado asustado para caminar hasta el baño. Sigo viendo a un hombre con camisa de rayas al final del pasillo. Un hombre con camisa de rayas, al final del pasillo, parado allí, noche tras noche, observando. Ahora, detengámonos un momento aquí, porque esto es crucial. La madre no reaccionó. Tal vez pensó que su hijo mayor estaba tratando de asustar al hermano menor con historias de fantasmas. Tal vez estaba tan cansada que las palabras simplemente no registraron en su cerebro agotado. Todos los padres han pasado por eso, ¿verdad? Esos momentos en que los niños dicen cosas extrañas y simplemente asumes que es su imaginación desbordada. Pero el narrador, ese niño de 7 años, sí lo escuchó. Y lo escuchó claramente. Desde esa noche, desarrolló un nuevo hábito. Uno que mantendría durante años: correr. Literalmente correr desde las escaleras hasta su habitación cada noche. El terror de ver a ese hombre de rayas al final del pasillo o a través de las ventanas de esas puertas lo perseguiría durante toda su infancia. ¿Te imaginas? Años. Años corriendo por ese pasillo. Años mirando nerviosamente hacia las puertas con ventanas. Años preguntándose si el hombre de rayas estaría allí, observando. Y durante todo ese tiempo, la madre nunca supo que sus hijos vivían con ese terror. El hermano mayor nunca volvió a mencionarlo, como si al no hablar de ello pudiera hacer que desapareciera. Los años pasaron, como pasan siempre. Los miedos de la infancia se desvanecen, se convierten en recuerdos borrosos, en anécdotas que a veces compartimos riendo nerviosamente. El narrador creció. El hermano creció. La casa en las colinas de West Virginia quedó atrás, parte del pasado, junto con el hombre de rayas que probablemente nunca existió. 11 años después, el narrador tenía 18 años.
Era un día cualquiera, conduciendo con su madre, teniendo una de esas conversaciones casuales que surgen en los viajes en auto. Estaban hablando de Max. Max era un perro que tuvieron brevemente cuando el narrador era pequeño. Uno de esos perros traviesos que destruyen zapatos y causan caos adorable. Madre e hijo compartían recuerdos divertidos, riendo sobre las travesuras del animal. Y entonces, en medio de la risa, la madre soltó algo completamente inesperado. ¿Te acuerdas de aquella vez que abrí la puerta principal a los policías y Max corrió hacia la cocina y destrozó esa bolsa enorme de comida para perros? El narrador sintió como si el mundo se detuviera. ¿Policías? En todos los años viviendo en esa casa, en ese vecindario tranquilo de West Virginia, donde su familia tenía armas y nunca necesitaron ayuda externa, ¿cuándo habían llamado a la policía? ¿De qué estás hablando?, preguntó. La expresión de su madre cambió instantáneamente. Esa mirada cuando te das cuenta de que acabas de revelar algo que habías mantenido oculto durante años. Oh, es cierto, dijo la madre lentamente. Nunca te lo conté. Eras demasiado pequeño en ese momento. Y entonces, 11 años después, finalmente salió la verdad. Una noche, me desperté escuchando ruidos afuera de mi ventana. Cuando miré, había un hombre mirando directamente hacia mi habitación. El corazón del narrador comenzó a acelerarse, pero la historia apenas comenzaba. La madre continuó. Cuando encendió las luces, el hombre salió corriendo. Ella, siendo la mujer valiente que era, agarró la pistola de su esposo antes de llamar al 911. Cuando los oficiales llegaron, tomó su declaración. Les dio una descripción detallada. Hombre blanco, alto, cabello oscuro y corto, vestido con jeans y una camisa de rayas, una camisa de rayas. Pero espera, porque aquí es donde la historia pasa de inquietante a absolutamente aterradora. Los oficiales le dijeron algo a la madre que la hizo agradecer el haber tenido esa pistola cerca. Su descripción coincide con un hombre que estamos buscando en el área, pero no era solo cualquier hombre. No era un ladrón común. No era un vagabundo inofensivo. Es un fugitivo. Escapó de la cárcel. Y aquí viene la parte que convierte esta historia en una pesadilla. Estaba esperando juicio por asesinato. Un asesino. Un asesino fugitivo había estado observando su casa, estudiando sus rutinas, mirando a través de la ventana del dormitorio de una madre sola con dos niños pequeños. ¿Cuántas noches había estado allí? ¿Cuántas veces había caminado por ese porche trasero? ¿Cuántas veces había mirado a través de esas puertas con ventanas en los extremos del pasillo? Suficientes veces para que un niño de 10 años lo viera repetidamente. Suficientes noches como para que el pequeño hermano mayor estuviera tan aterrorizado que prefería aguantarse las ganas de ir al baño antes que caminar por ese pasillo. Y entonces, años después, sentado en el auto con su madre, todas las piezas encajaron en la mente del narrador como un rompecabezas macabro. Su hermano no había visto un fantasma. Su hermano había visto al asesino fugitivo. Varias veces, parado al final del pasillo, observando, esperando, planeando. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía estar dentro del pasillo? La respuesta es aún más aterradora. Las puertas con ventanas. Esas puertas que siempre mantenían cerradas con llave. El hombre no estaba necesariamente dentro de la casa. Estaba mirando a través de las ventanas de esas puertas. Desde el porche, desde el porche, desde el balcón. Imagina por un momento ser ese niño de 10 años. Caminar medio dormido hacia el baño y ver una silueta oscura al final del pasillo. Una figura que no debería estar allí. Una figura con rayas que te observa desde la oscuridad. Y ahora imagina ser el asesino. Noche tras noche, estudiando la casa, aprendiendo los horarios, sabiendo que el padre estaba fuera, sabiendo que solo había una mujer y dos niños pequeños. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué estaba planeando? Pensemos en las implicaciones de esta historia por un momento. Durante múltiples noches, un asesino fugitivo estuvo lo suficientemente cerca de esa familia como para ser visto claramente por un niño, lo suficientemente cerca para estudiar sus movimientos, lo suficientemente cerca para saber cuando el padre no estaba en casa. El hermano mayor, sin saberlo, había sido el sistema de alarma de la familia. Su fantasma era la única advertencia que tuvieron, y nadie,
lo escuchó realmente. ¿Qué hubiera pasado si el niño no hubiera mencionado al hombre de rayas esa noche? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera plantado esa semilla de inquietud, por pequeña que fuera, en el subconsciente de su madre? Tal vez eso fue lo que la hizo estar más alerta. Tal vez por eso se despertó con los ruidos aquella noche. Tal vez el comentario insignificante de su hijo la salvó a ella y a sus hijos de algo impensable. Y aquí hay otro pensamiento escalofriante. Si el hombre estuvo observando durante varias noches antes de que el hermano lo mencionara, ¿cuánto tiempo llevaba allí realmente? Esta historia toca algo primordial en nuestros miedos más profundos. El hogar se supone que es nuestro refugio seguro, el lugar donde bajamos la guardia, donde nuestros hijos duermen tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando ese refugio es violado? No de manera obvia con una entrada forzada, sino de forma silenciosa, paciente, calculada. El asesino en esta historia mostró un nivel de paciencia y planificación que es profundamente perturbador. No actuó impulsivamente, observó, esperó. Estudio. ¿Era la familia un objetivo específico o simplemente una oportunidad? ¿Había algo en esa casa, en esa familia, que lo atraía? ¿O simplemente era una casa aislada en las colinas de West Virginia, perfecta para alguien que necesitaba esconderse? Y consideremos la perspectiva del niño. Durante años vivió con el recuerdo del fantasma de rayas. Durante años corrió por ese pasillo. El trauma de esos encuentros lo marcó, aunque no entendiera completamente qué había visto. ¿Cuántos de nosotros tenemos recuerdos similares de la infancia? Cosas que vimos y que nuestros cerebros infantiles interpretaron de manera diferente. ¿Cuántos monstruos en el armario o sombras en la ventana eran realmente algo más siniestro? Hay detalles en esta historia que se vuelven más terroríficos cuanto más los analizas. Primero, el hecho de que el hermano dijo las últimas noches. Plural. No fue un incidente aislado. Este hombre apareció múltiples veces. Era un patrón. Una rutina. Segundo, el hermano estaba tan asustado que prefería arriesgarse a tener un accidente antes que caminar hasta el baño. Ese nivel de terror en un niño de 10 años nos dice que lo que vio era genuinamente aterrador, incluso sin saber que era un criminal peligroso. Tercero, el detalle de la camisa a rayas. Es tan específico, tan visual. El tipo de detalle que un niño recordaría vívidamente. Y el hecho de que coincidiera exactamente con la descripción que la policía tenía del fugitivo, no hay lugar para la duda. Cuarto, la ubicación rural de West Virginia. Un lugar donde un fugitivo podría esconderse fácilmente, donde las casas están separadas, donde los gritos podrían no ser escuchados. Y finalmente, el timing. El padre ausente por trabajo. Una mujer sola con dos niños pequeños. ¿Casualidad? ¿O el fugitivo había estado observando lo suficiente para saber cuándo la casa era más vulnerable? Pero aquí viene la parte que quizás es la más escalofriante de toda la historia. El narrador dice al final: sé que suena tan obvio escuchar estas dos historias una después de la otra, pero no fue hasta hace unos años, en mis 20, que conecté que mi hermano nos había advertido sin saberlo sobre un asesino que pasó múltiples noches vigilando nuestra casa. Piénsalo. Durante más de una década, estas dos piezas de información existieron separadas en su mente. La historia del fantasma de su hermano por un lado, el incidente con el mirón y la policía por otro. Y cuando finalmente las conectó, la comprensión debió ser abrumadora. Su hermano, un niño de 10 años, había sido su ángel guardián sin saberlo. Su fantasma podría haber salvado sus vidas, porque si ese hombre estuvo observando durante varias noches, estudiando, planeando, ¿qué lo detuvo finalmente? ¿Fue el hecho de ser visto por el niño? ¿Fue el comentario del hermano que de alguna manera llegó al subconsciente de la madre? ¿O simplemente aún no había llegado el momento que él esperaba? Nunca lo sabremos. Esta historia nos deja con preguntas inquietantes que nunca serán respondidas. ¿Atraparon alguna vez al fugitivo? ¿Siguió observando otras casas? ¿Otras familias tuvieron encuentros similares sin saberlo? ¿Qué hubiera pasado si el niño nunca hubiera mencionado al hombre de rayas? ¿Habría escalado el fugitivo sus acciones? Y quizás la pregunta más perturbadora: ¿cuántas veces en nuestra propia vida hemos estado en peligro real sin saberlo? Esta historia es un recordatorio escalofriante de que a veces los monstruos son reales, a veces están más cerca de lo que pensamos, y a veces son los inocentes quienes los ven primero.
El hermano mayor en esta historia vivirá el resto de su vida sabiendo que vio a un asesino, no a un fantasma, que sus miedos infantiles estaban completamente justificados. Y el narrador vivirá sabiendo que durante su infancia, mientras dormía tranquilamente en su cama, un asesino fugitivo merodeaba alrededor de su hogar, observando, esperando, planeando algo que, gracias a Dios, nunca llegó a suceder. ¿Qué piensas que realmente estaba planeando ese hombre? ¿Por qué esa casa? ¿Por qué esa familia? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si alguna vez tu hijo te dice que ve algo extraño por la noche, tal vez, solo tal vez, deberías escucharlo más atentamente. Porque como esta historia nos enseña, a veces los niños ven cosas que los adultos no pueden o no quieren ver. Y a veces esas cosas que ven pueden salvar vidas. Si esta historia te heló la sangre tanto como a mí, compártela. Que más personas sepan que a veces los fantasmas que ven los niños son más reales de lo que queremos admitir. Y recuerda, revisa las cerraduras de tus puertas esta noche, especialmente las que tienen ventanas. Hasta el próximo vídeo. Si te atreves a seguir escuchando estas historias reales que superan cualquier ficción,